Documentos negociables. El equipo está integrado por Rocío Zárate, Lucibel Sayago, Guillermo Gorrín y Antonio Chávez. La venta es un contrato por el cual una persona llamada vendedor se obliga a transferir y a garantizar la propiedad u otro derecho a una persona llamada comprador, la cual se obliga a pagar el precio en dinero o una parte en dinero y otra parte en especia. El artículo 1474 del CCB, el contrato de venta es consensual, deriva de la manifestación de voluntad libre de las partes. Se hace el negocio jurídico. El dominio se transfiere cuando el solo consentimiento de las partes, las causales de anulabilidad, dolo, error y violencia. Para que la venta sea válida debe ser posible, lícita, determinado o determinable, sin alagmático, perfecto, bilateral, oneroso. Venta simple, bienes muebles. Los bienes muebles son los susceptibles a apropiación por parte de una persona u organización que se pueda trasladar de un lugar a otro sin perder su integridad física. El artículo 533 del CCB. Bienes inmuebles son aquellas entidades que no pueden moverse ni por sí solas ni por una fuerza externa. Sin embargo, esta definición no satisface amplio desarrollo que la legislación venezolana ha dado al respecto. El artículo 527 del CCB. Importancia práctica de la distinción entre bienes muebles e inmuebles. En materia de publicidad formal y registral, la prescripción adquisitiva, materia de posesión, medidas preventivas o ejecutivas, competencia judicial territorial, régimen de ganancia. La hipoteca, concepto legal, está contenido en el artículo 1877 del CCB, con la primera parte que dispone: la hipoteca es un derecho real constituido sobre los bienes del deudor o de un terreno en beneficio de un acreedor, para asegurar sobre estos bienes el cumplimiento de una obligación. Clasificación de la hipoteca. Hipoteca legal es la que resulta directamente de la ley, sin intervención de las partes. El artículo 1885 del CCB establece 3 casos en los que procede la hipoteca legal. Hipoteca judicial no es más que aquella fundamentada en una sentencia ejecutoria sobre la cual ya no cabe recurso de ninguna especie. Hipoteca convencional es un contrato mediante el cual el deudor o contribuyente afecta el beneficio de su acreedor, un inmueble o un derecho real inmobiliario para garantizar el crédito de éste. Artículos 1890 a 1894. Venta con pacto de retracto. Concepto legal. Artículo 1533 del CCB establece: independientemente de las causas de nulidad y de resolución ya explicadas en este título y de las comunes a todas las convenciones, el contrato de venta puede resolverse por el ejercicio del derecho de retracto. Requisito para ejercer el pacto de retracto: la adquisición de un derecho en la comunidad, que la adquisición sea hecha por el extraño, que la adquisición sea hecha por venta o dación de pago, que la cosa o derecho no pueda dividirse cómodamente o sin menoscabo. Mi nombre es Rocío Zárate. Para darle continuidad a esta exposición, vamos a seguir hablando un poco sobre los tipos de contrato. De mi parte vamos a hablar sobre el contrato por donación. Sabemos que el contrato por donación se encuentra reflejado en el Código Civil,
Lo tenemos en el artículo 1443 del Código Civil. Dice que el contrato de donación es aquel en el cual una parte dona a otra un bien, cosa, inmueble, derecho, entre otros. La donación es un contrato a través del cual se transfiere de manera gratuita un bien a otra persona que acepta dicha transferencia. Por eso se le llama donación, porque es de forma gratuita, es decir, que no es oneroso entre sus características. Pero para que se pueda dar este contrato, tiene la persona que aceptar el bien que se le va a donar. Tenemos por allí que es de carácter gratuito, es irrevocable. En principio, pues por ingratitud puede ser revocada, ¿verdad? Es principal, es un contrato que no depende de otro para existir. Consensual, juega un papel importante tanto el consentimiento del donante como para el donatario. Y es unilateral, la obligación principal es la del donante, que es la de entregar el bien dado en donación, y de ejecución instantánea, solemne, pues se deben llenar ciertas formalidades, como cuando se realiza la donación de un bien inmueble, que hay que hacerlo para que valga por escritura pública, es decir, tiene que haber una escritura para que se formalice esta donación, de manera que la persona que lo está adquiriendo tenga todos sus derechos sobre el bien, en este caso que se va a donar. Por otra parte, tenemos otro tipo de contrato muy relevante, como lo es la permuta. Lo que es la permuta, ha sido bastante importante y de mucha relevancia en nuestra sociedad venezolana, ya que las personas optan a veces por intercambiar, y de este modo le puede dar desde el punto de vista del derecho una legalidad para ejercer este contrato, para ejecutarlo. Podemos decir que la permuta se encuentra disponible en el artículo 1558 del Código Civil venezolano. Es un contrato por el cual cada una de las partes se obliga a dar una cosa para obtener otra por ella. El contrato de permuta en la legislación civil permite el intercambio de bienes, ya sean muebles o inmuebles, entre los contratantes, es decir, en él se establecen las disposiciones por las cuales una de las partes entregará un bien a la otra y entregará otro bien a cambio. Por lo tanto, la permuta es un contrato traslativo de dominio, sirve para transmitir la propiedad principal, no depende de otro contrato, es bilateral porque se realiza entre dos o más personas. Podemos decir que es instantáneo o de tracto sucesivo, consensual porque se depende de otro contrato, es bilateral porque se realiza entre dos o más personas. Podemos decir que es instantáneo o de tracto sucesivo, consensual porque se perfecciona con el consentimiento de las partes, es decir, si yo no estoy de acuerdo en hacer ese intercambio de ese bien, pues no se puede realizar tal contrato, o sea, tiene que haber una aceptación de ambas partes, es decir, que sea consensuado. Es oneroso porque es necesario un intercambio, si no sería un contrato de donación como el que habíamos hablado anteriormente, y es conmutativo y aleatorio por excepción. Vamos a continuar con lo que es la dación de pago. La dación de pago es el acto en virtud del cual el deudor realiza voluntariamente a título de pago una prestación distinta a la debida al acreedor, quien consiente en recibirla en lugar de esta como causa de extinción de la obligación. Es decir, tengo una deuda, ¿verdad? Se le va a cancelar en este caso al acreedor, pero no con el medio con el que se esperaba, es decir, voy a pagar con otra cosa, pero en vista del acreedor esté de acuerdo en esta dación de pago, para no, por decir algo, para no perder, por lo menos, bueno, voy a tomar esto y en dación de pago, y con eso se extingue la deuda. Entonces ya por allí eso también tendría que ser un contrato, porque tienen que estar de acuerdo ambas partes para poder ejecutarlo, de manera que la persona, el acreedor, pueda recibir el bien en dación de pago por otra cuestión que se le había dado, pero que en este momento va a disponer es de esto para poder saldar la deuda, por decirlo de alguna manera. El principal efecto que genera la dación de pago es la extinción de la obligación primitiva, así como el resto de obligaciones accesorias que lo acompañan, suponiendo esto una liberación de la obligación por parte del deudor, como lo estaba diciendo anteriormente. Entre las características podemos mencionar que el bien que se entrega al deudor es diferente del que se debía originalmente. La entrega del bien salda la deuda entre ellos, y en el caso de la hipoteca, la dación de pago salda el préstamo a cambio de la entrega de la vivienda. En este caso, sí tiene que entregarlo. Es necesario que el acreedor acepte recibir del deudor el bien para saldar la deuda. Por supuesto, lo que habíamos llevado tiene que ser consensuado.
Al consentir nueva prestación, el acreedor se logran los 3 efectos de pago. Se extingue la obligación, se libera la obligación del deudor y el acreedor satisface su crédito. Otro tipo de contrato bastante relevante es lo que llamamos nosotros cesión de crédito. La doctrina ha definido la cesión de crédito como el contrato por el cual el cedente o vendedor se obliga a transferir la propiedad de un crédito o una acción al vendedor, se obliga a transferir la propiedad de un crédito o una acción al cesionario o comprador, quien a su vez se obliga a pagar el precio en dinero o signo que lo represente. Por lo tanto, quien sea titular de un crédito podrá ceder o vender dicho crédito, transmitiendo el derecho a exigir el cumplimiento de la prestación debida. Como requisito de la cesión de crédito es que se perfecciona solo con el consentimiento, pero para que surta efectos contra terceros debe notificarse el deudor. Ok, continuamos con las características. Es un crédito de antiguo acreedor por uno nuevo, un tercero teniendo además carácter indiscutiblemente patrimonial como los contratos de venta. Es decir, va a seguir adquiriendo el mismo compromiso y se le va a ceder el crédito a esa persona, obviamente por las mismas obligaciones. Entre las condiciones tenemos que decir que el consentimiento de las partes y la capacidad de las partes son forma de estos requisitos para poder realizar una cesión de pago. Posteriormente tenemos como último contrato el arrendamiento. El Código Civil venezolano en su artículo 1579 define el arrendamiento como un contrato por el cual una de las partes contratantes se obliga a hacer gozar a la otra de una cosa mueble o inmueble por cierto tiempo y mediante un precio determinado que ésta se obliga a pagar a aquella. Entre las características del contrato de arrendamiento podemos mencionar que es bilateral, es oneroso, es consensual, origina obligaciones principales, es de tracto sucesivo, es obligatorio en el sentido que no es traslativo de la propiedad u otro derecho real, o sea, es directamente con la persona con la que se hizo el contrato. Oneroso porque genera un beneficio dinerario y obligaciones de ambas partes, tanto de la persona que está realizando el contrato como la persona que está emitiendo todas las obligaciones que esto genera. Tenemos que la extinción es cuando el mutuo disenso, que ninguno de los dos quiere ya continuar con el contrato, la expiración del término fijado, la voluntad unilateral de una de las partes en el caso del arrendamiento por tiempo indeterminado, la pérdida o destrucción de la cosa, la resolución por incumplimiento y la enajenación de la cosa arrendada. Esos son todos los tipos de contratos que me correspondían. Muchísimas gracias. Buenas noches, mi nombre es Guillermo Gorrín, estudiante del cuarto año de Derecho en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora. Atendiendo a una asignación académica del subproyecto Práctica 2, les voy a hablar en este momento de los documentos negociables. Son todos aquellos documentos que se pueden negociar a través de endoso o de descuento en una entidad financiera antes de su fecha de vencimiento, cuya característica principal es la de poder sustituir al dinero en efectivo, ya que son susceptibles de negociación. Entre estos documentos negociables tenemos el mandato, el contrato de obra, el pagaré, las letras de cambio y la transacción. El mandato, podemos decir que es un contrato que obliga a una persona a prestar un servicio o a hacer alguna cosa por cuenta de o encargo de otra. Tenemos al mandatario, que es quien obliga al mandante a realizar algún acto jurídico por cuenta de esta. Es un contrato típico, es principal, es bilateral y es de medios y no de resultados. El mandato es naturalmente gratuito, pero según el Código Civil, si el mandato tiene por obligación el desempeño del servicio de la especie al que se refiere el mandato, se presume la obligación de retribuirlo. Está tipificado en los artículos 1684, 1685 y 1686 del Código Civil venezolano. La transacción es un derecho, es un contrato bilateral por el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas. Es un contrato consensual, es bilateral, es oneroso. Está tipificado en los artículos 1713, 1714 y 1715 del Código Civil venezolano. El contrato de obra es aquel mediante el cual una parte se compromete a ejecutar determinado trabajo por sí o bajo su dirección, mediante un precio que la otra está obligado a satisfacerle. El sello característico del contrato de obra reside en que el objetivo final está dirigido a una ejecución material de una obra.
está tipificado en los artículos 1630 y 1631 del Código Civil venezolano. Puede contratarse la ejecución de una obra conveniéndose en que quien haya de ejecutar ponga o su trabajo o su industria, o puede también colocar los materiales o proveer los materiales para esa obra. El pagaré surge de la frase que comienza con la declaración de obligaciones, que debo y pagaré. Hace referencia a un título de crédito que se compromete a pagar una cantidad de dinero a un beneficiario con un límite de fecha. Esto tiene una fecha de vencimiento. Se trata de un título de crédito, ya que el poseedor podrá exigir el pago dentro de los términos que se haya acordado para la emisión del documento. Este instrumento es de pago formal, debe poseer ciertos requisitos, que entre los requisitos tenemos la mención que ese documento se llama pagaré, la promesa incondicional de pago, el nombre de beneficiario, la fecha de vencimiento, la fecha y lugar en que se suscribe este pagaré, la firma del suscriptor y la satisfacción de los requisitos de eficacia. Un pagaré es un documento contable que contiene la promesa incondicional de una persona denominada suscriptor o deudor de que pagará a una segunda persona llamada beneficiario o acreedor una suma monetaria en un determinado plazo de tiempo. La letra de cambio es un documento negociable, como es una orden escrita mediante la cual una persona le da orden a otra de que paga a favor de otra, de un tercero, una cantidad determinada de dinero en un determinado plazo de tiempo. También tiene fecha de vencimiento. Es un efecto cuya tenencia legítima a su titular para el ejercicio y transmisión de derecho incorporado. Está en los enunciados del artículo 410 del Código de Comercio, ya que también exige, al igual que el pagaré, ciertos requisitos que tienen que tener el nombre, letra de cambio, la orden de pago, la fecha de emisión, la fecha de vencimiento, el lugar de emisión, el nombre a quien debe pagar, el nombre de la persona a cuya orden debe efectuarse el pago, que es el beneficiario, y la firma de quien gira la letra, que es el librador. Entre estos, estos son los documentos negociables. Es todo por ahora. Silvia Sayago, cédula de identidad 12837-943. Voy a exponer sobre la sociedad mercantil. Según el artículo 200 del Código de Comercio, pues la define como aquellas sociedades que tienen por objeto uno o más actos de comercio, los cuales tienen personalidad jurídica, pues ellas constituyen personas jurídicas distintas de sus socios sujetos de derecho, es decir, que son entes aptos para ser titulares de derechos o deberes jurídicos. En cuanto a su acta de constitutiva y estatutos de una sociedad mercantil, pues este es un documento de carácter obligatorio determinado para lograr establecer de forma legal la formación de una sociedad mercantil que se va a regir por todos aquellos convenios a los que lleguen las partes por disposiciones del Código de Comercio y por las del Código Civil. Y una vez pues establecida esta sociedad mercantil, todo se llevará en un acta constitutiva, la cual pues deben acudir a un notario público para su legalidad, con el objeto pues de obtener un permiso de constitución de una sociedad mercantil. En cuanto a la asociación cooperativa, pues según la ley de asociaciones cooperativas, en el artículo 2, pues establece que son asociaciones abiertas, flexibles, de hecho y de derecho, en el aspecto cooperativo, que buscan una economía social y participativa autónoma de todas las personas que la integran y que se unen mediante un proceso y un acuerdo voluntario con la finalidad pues de hacer frente a las necesidades y aspiraciones sociales y económicas, culturales y comunes para pues generar un bienestar integral colectivo y personal por medio de procesos y empresas de propiedad colectiva, pues siempre pues gestionadas y controladas democráticamente.
la acta constitutiva de estos estatutos, pues, de una asociación cooperativa, pues, el acuerdo para constituir una cooperativa se debe materializar en un acto formal, realizando pues una reunión con todos los socios fundadores en la que se aprobará el estatuto, se suscribirán aportaciones y se van a elegir todos los integrantes de las instancias organizativas según lo previsto en la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas en su artículo 9. En cuanto al tema de los consejos comunales, pues estos, según la Ley de Consejos Comunales, lo define como la instancia de participación, articulación e integración entre los diversos organizaciones comunitarias, grupos sociales, ciudadanos, ciudadanas, que permiten pues al pueblo organizado poder ejercer directamente la gestión de sus políticas públicas y proyectos, siempre pues orientados a responder a todas aquellas necesidades y aspiraciones de las comunidades organizadas en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social y de justa participación. En cuanto a la constitución de los consejos comunales, pues a través de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, la cual es la máxima instancia de la decisión de los consejos comunales, esta pues estará integrado por todos los habitantes de la comunidad, siempre pues que sean mayores de 15 años. Además, pues los consejos comunales serán registrados ante la Comisión Local Presidencial del Poder Popular, el cual se hará entrega de los estatutos y de la acta constitutiva aprobados pues en la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas formalmente. En el tema de el Banco Comunales, pues es la figura presente en nuestra sociedad venezolana. Tiene un marco legal amparado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 118, pues la cual señala que el Estado debe reconocer el derecho de las comunidades para desarrollar un suceso de carácter social participativo, como las cooperativas. Además, pues podrán desarrollar cualquier tipo de actividad económica de conformidad con la ley, y esta pues establecerá todo lo relativo al acto cooperativo y al trabajo asociado y al carácter, pues generando beneficios colectivos, donde el Estado pues debe promover todas estas asociaciones destinadas a mejorar la economía popular y alternativa de la sociedad venezolana. La constitución pues de estos bancos comunales pues en Venezuela pues son organizaciones, están organizadas por los consejos comunales, cuyos orígenes datan del año 2006 y cuando se promulga la ley de consejos comunales, pues la cual pues tiene como finalidad pues administrar todos aquellos recursos asignados o generados, tanto financieros como no financieros, a promover la constitución cooperativa para la elaboración de proyectos de desarrollo endógeno sustentables y sostenibles. Pues además estos pues vienen a impulsar el diagnóstico y presupuesto participativo sensible pues al género, jerarquizando pues las necesidades de la comunidad con el fin de promover nuevas formas alternativas de intercambio que permitan fortalecer aquellas economías locales, entre otras. Muchas gracias.